con nuestro panel del sector productivo. Y en esto entonces iniciamos nuestro primer panel productivo con el tema producción de piña para mercado nacional y de exportación en fresco bajo ambiente protegido. Nos presenta el ingeniero Natanael Prieto Cruz, gerente de producción de Jaime Gasperín y Asociados SPR DRL. El ingeniero Natanael Prieto Cruz es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola, egresado en el 2002 de la Universidad Autónoma de Chapingo. Trabaja en la empresa Jaime Gasperín y Asociados SPR DRL como gerente de producción en campo. Participa en todo el proceso de producción de piña MD2, desde la planeación, preparación de suelo, manejo de semilleros, siembra y desarrollo vegetativo hasta llegar a la cosecha. Tiene bajo su responsabilidad organizar y supervisar al personal de campo. Bienvenido, ingeniero Natanael. Gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación que me han hecho para participar en este importante foro. Mi ponencia tiene que ver con lo que es la producción de piña bajo ambiente protegido. Me voy a permitir compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido por algunos años en la producción de piña en el estado de Veracruz, municipio de Isla en específico, y dentro de lo que es la empresa Jaime Gasperín y Asociados, SPR DRL. Mi presentación la he dividido en tres partes. Primero, lo que tiene que ver en cómo se produce la piña y con qué tecnologías, de acuerdo al mercado que nosotros tenemos. También, de acuerdo a ese mercado, cómo empacamos y cómo transportamos la piña. Y por último, la tercera parte tiene que ver con cuál es el potencial productivo y de mercado del Istmo de Tehuantepec. Entonces, iniciaré hablándoles de lo que es el proceso productivo que nosotros como empresa llevamos a cabo con la finalidad de producir piña de la más alta calidad. Nosotros sembramos solamente piña MD2. Yo he puesto en esta diapositiva que les comparto 23 aspectos que yo considero que son los principales dentro del proceso productivo. Sin embargo, cada uno de ellos se puede dividir en otros aspectos también sobresalientes. Primeramente, nosotros cada año que vamos a iniciar una siembra, iniciamos con una planeación. En este primer paso del proceso, consideramos y ponemos sobre la mesa todos los aspectos que tienen que ver con en qué ranchos vamos a sembrar, qué densidad de siembra, qué tipo de planta, qué paquete tecnológico vamos a aplicar, qué programa de aplicaciones, etc. Una vez que ya se han considerado todos estos aspectos que son muy importantes, podemos iniciar con lo que es la preparación del suelo. En la preparación del suelo hay aspectos muy similares a los que se siguen en otros cultivos. Por ejemplo, realizamos lo que es el chapeo para triturar todo lo que son residuos, tanto de plantas de piña de ciclos anteriores, como también lo que son malezas. El objetivo de triturarlos es posteriormente incorporarlos al suelo mediante pases de rastra. También en este proceso está incluido lo que es la adición de cal dolomítica, lo cual es muy necesario ya que nuestros suelos tienen un pH que van alrededor de 4 a 4.5. Son suelos ácidos, por lo tanto es necesario la incorporación de enmiendas como lo que es la cal dolomítica, la cual se incorpora también mediante pases de rastra. Alrededor de 2 o 3 pases son los que realizamos. También en muchas ocasiones es necesario descompactar el suelo. Para ello utilizamos un subsuelo, como se puede ver en la diapositiva. Una vez que hemos realizado este proceso, algo muy específico para el cultivo de piña es la elaboración de las camas de siembra. ¿Por qué utilizamos camas de siembra en la piña? Porque sabemos que esta planta, en especial el híbrido MD2, es muy susceptible a pudriciones por hongos y bacterias.
Entonces necesitamos darle condiciones en donde no haya excesos de humedad. Por esta razón, elaboramos camas de siembra que tienen una altura aproximada de unos 20 a 30 centímetros. A la vez que hacemos las camas, también aprovechamos para hacer una aplicación de nematicida, un nematicida granulado que va quedando en banda sobre las camas. Esta aplicación tiene la finalidad de bajar las poblaciones de plagas que se encuentran en el suelo, como pueden ser nemátodos incluso también, y algunos insectos. Una vez hechas las camas, también hacemos lo que es los drenes, los cuales también tienen la finalidad de sacar del terreno de siembra los excesos de humedad. Una vez hechas las camas, y casi simultáneamente, o con algunos días de anticipación, hacemos lo que es el corte y selección y acarreo del material vegetativo que se va a utilizar para la siembra. Aquí es muy importante que se corte planta que tenga vigor. Por eso nosotros elegimos las plantas que tengan mayor sanidad y vigor para ser llevadas al campo donde se va a sembrar. La clasificación o selección se hace de manera manual, tomando en cuenta lo que es el tipo de planta y también lo que es el tamaño y sobre todo el peso, ya que de eso va a depender que nosotros podamos realizar una siembra homogénea o uniforme. Una vez que ya está hecha la selección de los hijuelos, entonces procedemos a llevarlos al campo donde se va a realizar la siembra y donde ya previamente se hizo la preparación. Antes de colocar el acolchado que nosotros utilizamos para hacer la siembra, hacemos una fertilización de fondo. Le llamamos así porque va debajo del acolchado plástico. Generalmente utilizamos fertilizantes granulados, de lenta liberación o de liberación controlada. Una vez que ya está colocado el acolchado plástico, entonces se procede a hacer la siembra, procurando siempre que la distancia entre planta y planta sea la misma, para obtener un desarrollo homogéneo en las plantas. Allí en la imagen vemos que esta es una siembra de gallos, que es uno de los 3 tipos de hijuelos que nosotros utilizamos. Utilizamos gallo, utilizamos clavo y utilizamos también hijuelos de tierra. Le denominamos así porque es el que se encuentra en la parte más abajo de lo que es el tallo. Prácticamente está debajo de la superficie del suelo. Este tipo de hijuelo lo utilizamos muy poco, ya que en cuanto a su sanidad es muy limitada. Sin embargo, se hace una selección y cierto porcentaje de esa planta sí se puede utilizar. Bueno, una vez que ya se realizó la siembra, nosotros hacemos unas aplicaciones que le llamamos preventivas. Hacemos aplicación de fungicidas, ya que después de la siembra es muy común que se presenten problemas de pudrición causadas por hongos como Phytophthora, y también en los últimos años ha ido en aumento el daño por un hongo del género Fusarium. Entonces, en un periodo que va después de la siembra de unos 7 a 10 días, hacemos esta aplicación de fungicidas preventivos. Posteriormente, a partir de los 30 días después de la siembra, iniciamos un programa de nutrición, el cual tiene 2 vertientes. Por un lado, está el programa de nutrición foliar. Como vemos en la diapositiva que está en el centro, vemos un equipo de alto volumen. Este es el equipo que nosotros utilizamos para hacer las aplicaciones tanto de nutrición, pero también se utiliza para hacer aplicaciones cuando es necesario de algunos productos de fitosanidad, como pueden ser insecticidas, fungicidas, bactericidas, etc. También estos equipos son los mismos que se utilizan para hacer el tratamiento de inducción floral cuando ya el cultivo llegó al momento adecuado. También, paralelamente al programa de nutrición foliar, seguimos un programa de nutrición sólida. Este consiste en la aplicación de fertilizantes sólidos. De preferencia, nosotros siempre tratamos de usar fertilizantes que tengan un bajo índice salino, ya que esto nos ayuda a prevenir problemas de quemaduras. Hacemos por lo regular de 2 a 3 aplicaciones en todo el ciclo del cultivo, que aproximadamente dura de 12 a 15 meses, desde lo que es la siembra hasta la cosecha. Las aplicaciones foliares, volviendo al tema de las aplicaciones foliares,
Las hacemos en la noche, que es cuando las condiciones climatológicas son las más adecuadas para un buen funcionamiento de los productos que se apliquen. Después de lo que ya se hizo la siembra, inicia el desarrollo del cultivo. A pesar de que utilizamos acolchado plástico que nos ayuda de una manera muy grande a controlar lo que son la aparición de malezas, sin embargo, las malezas encuentran espacios por donde desarrollarse. Por ejemplo, en los espacios donde se rompe el plástico para poder sembrar la planta, por ahí se desarrollan algunas especies. Entonces, en todo el ciclo del cultivo de la piña, realizamos de 2 a 3 deshierves manuales. Posteriormente, cuando ya el cultivo ha sido inducido mediante la aplicación de etileno para que pase de su etapa vegetativa a su etapa reproductiva, se empieza a desarrollar un fruto. Estamos hablando de que ya el cultivo tiene alrededor de 9 meses. Posterior a la inducción floral y habiéndose transcurrido 80 días, digamos que de la edad del fruto, es necesario protegerlo de lo que es la radiación solar, ya que los frutos son susceptibles, a medida que se acercan a la época de maduración, a ser quemados por el sol. Entonces ahí es donde nosotros utilizamos en el 100% de nuestra superficie sembrada lo que es la malla sombra. Esta, como pueden ver en las imágenes, se coloca de manera manual. Se sujeta en lo que es la periferia del cultivo mediante la utilización de rafia. Cuando el fruto ya se aproxima a la maduración, realizamos lo que le llamamos el desverdizado. Comúnmente también se llama pintado. Esto consiste en hacer que la fruta, que ya tiene maduración interna, de manera externa también lo refleje, mediante tomar una coloración amarillo o dorado. Dependiendo del mercado y dependiendo del cliente al que se le vaya a enviar esa fruta, de eso va a depender la coloración externa con la que se va a aportar esa fruta. Sin embargo, el desverdizado solamente lo realizamos cuando ya la fruta tiene aproximadamente mínimo 12 grados Brix. Si la fruta no alcanza esas características, no se realiza el desverdizado. Posteriormente de haberse hecho el desverdizado, 3 a 5 días después, la fruta ya está apta para el corte. En esta diapositiva yo les comparto los 3 métodos que tenemos de cosecha. Generalmente el más utilizado en nuestra empresa es la cosecha mediante choncho. Sin embargo, el método en el cual la fruta se cuida más, se previenen más los golpes, es la utilización de una banda cosechadora. En la empresa contamos con una de ellas. Sin embargo, la desventaja que tiene la banda cosechadora es que no se puede utilizar en todos los terrenos. Desafortunadamente tenemos terrenos en donde la pendiente nos limita muchísimo. También, como estamos en el trópico, hay épocas del año en que llueve mucho y las condiciones de las calles no permiten que pueda transitar la cosechadora. Entonces, en esos casos utilizamos lo que es el choncho. Este es el método en el cual quizás más utilizado en nuestra empresa, tanto para fruta que va para mercado de exportación, como también para mercado nacional, como son los supermercados o la central de abasto. Y también tenemos lo que es aún la cosecha mediante canasto. Este método solamente está limitado para fruta que va a la industria. Quise dejar un pequeño apartado para mencionar lo que es la tecnología de producción en ambiente protegido. Esta es una tecnología que nosotros como empresa no hemos desarrollado. Se la debemos 100% a investigadores del INIFAP. Fue diseñada, propuesta y transferida por ellos. Y yo aquí he enumerado algunos de los beneficios que esta tecnología ha tenido o ha traído para los productores de piña de nuestro país. La verdad que la tecnología de producción en ambiente protegido ha marcado un antes y después en la producción de piña. Nos permite tener, por ejemplo, producciones en épocas en que de otra manera no se pudiera llevar a cabo. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, del total de la superficie que nosotros sembramos, solamente el 60% de ella utilizamos acolchado plástico. Pero sí, en el 100% utilizamos malla sombra, utilizamos mecanización
y también en un 60% utilizamos riego. El conjunto de estos factores nos permiten llegar a tener una fruta de calidad con la cual podamos satisfacer la demanda de nuestros clientes. Estas son otras herramientas que quise considerar con ustedes, que nos permiten también monitorear el desarrollo de la planta y también en cierta forma coadyuvan para tener un mejor rendimiento. Pasando al tema de lo que es el mercado de la piña MD2, de manera resumida podemos decir que en los últimos años ha crecido muchísimo el consumo de la piña, debido a que se relaciona con lo que es una buena alimentación. Aunado que con la introducción de la piña MD2 al mercado, esta piña, al ser una piña con características muy especiales, mayor cantidad de azúcar, ha sido demandada por los consumidores. Los principales canales de distribución que como empresa nosotros tenemos son 4 básicamente. Mercado nacional, que está dividido en supermercados y centrales de abastos. Esto ocupa aproximadamente el 90% de nuestra producción y menos de un 10% se va a exportación. Y siempre nuestros esfuerzos como productores están encaminados a que el mayor porcentaje se encuentre en estos tres tipos de canales de distribución, y siempre procuramos minimizar al máximo lo que es el proceso industrial. Hablando de lo que es el empacado, también está influenciado grandemente por el tipo de cliente o el mercado al que va nuestra fruta. Básicamente tenemos que el empacado en fresco, que es un proceso semi-industrial, en el cual la fruta no sufre transformación, pero sí pasa por una línea de producción. Y tenemos 3 tipos de empaques. Ahí en las imágenes podemos ver cómo es que se utilizan lo que es el RPC, rejilla de plástico y charola de cartón. Cada uno de estos empaques tiene determinado peso de fruta. El empacado de la piña M2, de acuerdo al mercado, básicamente en nuestra empresa también utilizamos lo que es el empacado directo en campo, que es la fruta que va para las centrales de abasto, que no pasa por el empaque, y también la fruta que va para el proceso industrial. En cuanto al transporte de la piña MD2 en nuestra empresa, tenemos que básicamente el porcentaje mayor de la fruta se transporta vía terrestre. El marítimo y el aéreo solamente está restringido para algunos embarques o algunos porcentajes de nuestra producción que va por exportación. Sin embargo, es muy mínimo. El potencial productivo y de mercado del Istmo de Tehuantepec, analizando lo que es la producción del país y la producción y los rendimientos que tiene nuestra zona productora de piña, podemos decir que existe un gran potencial en nuestra región. Por mencionar algo, los rendimientos máximos que se han obtenido en nuestra zona y en nuestra empresa han llegado a estar en el orden de 128 toneladas por hectárea. La media nacional, el rendimiento promedio es de 48 toneladas por hectárea. Entonces tenemos un gran trecho por recorrer, quizás no llegar a 128 toneladas, pero sí tenemos mucho que mejorar para poder alcanzar mayores rendimientos y de esta manera aprovechar las características tanto de suelo como de clima que tenemos en nuestra zona. Por otro lado, el potencial de mercado también es muy amplio, ya que, como les mencioné, solamente un 10% o menos de lo que estamos produciendo en nuestro país se va a exportación. Entonces, por lo tanto, tenemos también un gran potencial para explorar ese mercado, el mercado de exportación. Tenemos cerca de nosotros al mayor importador de fruta, en este caso de piña, que es Estados Unidos. Estados Unidos importa anualmente alrededor de 1 millón de toneladas de piña. Entonces tenemos un gran potencial y una gran oportunidad. Sin embargo, tenemos algunas limitantes que necesitamos resolver antes de tratar de incursionar con éxito en el mercado de exportación. Necesitamos producir piña de mayor calidad, con una vida de anaquel más amplia. También el tema de la inocuidad es un tema muy sobresaliente en el tema de la piña MD2, así como también de otros frutos que se producen en México. Necesitamos cuidar el aspecto de la inocuidad, ya que
esta puede ser una gran limitante para que nuestra fruta pueda acceder a otros mercados, llámese Estados Unidos, llámese Canadá, Europa o incluso Asia. Quizás la limitante no es la distancia ni los aranceles. Nuestra limitante puede ser la inocuidad. Necesitamos producir fruta, necesitamos producir piña que esté libre de 3 contaminantes principalmente, lo que es contaminación física, contaminación microbiológica y contaminación química. Yo considero de manera muy personal que superando estos grandes retos que acabo de mencionar, podremos explorar la exportación de la piña y de esta manera explorar el gran potencial que tiene nuestra zona del Istmo de Tehuantepec, y no tan solo del Istmo de Tehuantepec, sino de todo el país. Bueno, esto es todo lo que yo quería compartirles por el momento. De antemano agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias, ingeniero Natanael. Excelente su presentación. Y bueno, continuando con este panel, vamos a dar inicio a nuestra siguiente plática relacionada al tema: agricultura de precisión aplicada a la piña. Y bueno, nos acompaña el ingeniero Álvaro Arias Ramírez, quien es presidente de Agritop Costa Rica. Él es ingeniero topógrafo, presidente de la empresa Agritop, con 18 años de experiencia, estudios de tecnología de agricultura de precisión, preparación de suelos, topografía, cartografía y teledetección. Bienvenido, ingeniero Álvaro. Buenos días, es un placer saludarles. Mi nombre es Álvaro Arias Ramírez y soy del país de Costa Rica. Ahorita pues voy a hablarles un poquito del tema de agricultura de precisión aplicado al cultivo de piña. Vamos a arrancar con cuáles son nuestros objetivos. Varios de nuestros objetivos es aumentar la productividad, reducir insumos. Tenemos ahorita un alto costo de insumos que se está dando en diferentes países, reducción de costos, hacer que el cultivo sea aprovechado de una forma rentable y buscar el aumento del rendimiento en las operaciones. Mejor administración de la producción, que esto es algo bien importante. Vamos a hablar de muchos datos que vamos a recopilar por medio de sistemas de información geográfica y aplicarla realmente a la producción. Estamos trabajando con temas de drones de cartografía para realizar levantamientos geográficos o cartográficos para poder generar una data de todo lo que hoy tenemos en nuestras fincas, ¿verdad? Entonces, por medio de estos drones hacemos un levantamiento cartográfico donde sacamos diferente información, por ejemplo, curvas de nivel, ver de forma real, ya no como líneas o polígonos como en hojas en blanco, como planos que veíamos hace años atrás, sino que hoy vemos prácticamente en nuestro computador la realidad de lo que hoy tenemos en la finca, como desfogues, áreas de protección, cuál es la topografía de nuestro terreno, para poder hacer un análisis. Entonces, vamos a recuperar esta información desde preparación con el objetivo de generar, en este caso, un mejor diseño de siembra. Vamos a hablar de diseños de siembra. Voy a hablar de áreas sumamente quebradas, sumamente con topografías muy irregulares y áreas planas. Para ambos casos, en el cultivo de la piña, es importante estos manejos y hacer este análisis previo antes de una implementación en el campo. ¿Cómo se veía antes acá en la zona? Bueno, básicamente llegábamos al terreno, víamos hacia dónde se direccionaban mejor las aguas y no pensábamos en el manejo de suelos, no pensábamos en el aprovechamiento del área, cuál era el mejor diseño para ese aprovechamiento de área, cuál es el mejor diseño para la operación, tanto como los spray gunners en la parte de fumigación o la cosecha. Entonces básicamente no se usaba ninguna tecnología para prever cómo se iban a generar estos trabajos. Entonces,
Trabajando un poquito la parte cartográfica de izquierda a derecha de mi pantalla, no sé cómo lo pueden ver ustedes ahí igualmente, vamos a ver una área en preparación donde se está levantando las curvas de nivel. Pueden ver en la periferia donde está el área de protección, vemos las curvas de nivel, que es las elevaciones del terreno, que son estas líneas negras que se ven en esa primera imagen, con ese montón de puntos blancos que realmente son las cuotas, o sea, lo que nos marca es la altura del terreno. Básicamente aquí voy a explicar las curvas de nivel. Podemos ver que en el sector izquierda, en la parte alta, ahí se ve la cercanía de esas líneas. ¿Qué significa eso? Que entre más cerca están esas líneas, mayor es la pendiente. Ahora lo voy a explicar en las otras dos imágenes que están a la par. Ahí podemos determinar cuáles son las partes bajas, cuáles son las partes altas, por dónde van a desfogar las aguas y las pendientes. Entonces, siempre es importante hacer este análisis para ver cómo programo lo que ya les expliqué, mi cosecha, mi fumigación, mi fertilización, el manejo de suelos. Todo este tema es importante, un previo análisis. ¿Qué pasa? Que yo teniendo todos estos datos, yo puedo generar en mi computador, antes de una implementación en el campo, diferentes diseños de siembra y con ellos determinar con cuál puedo tener mayor aprovechamiento, con cuál puede ser una mejor operación en temas de producción y con cuál puede tener un mejor manejo de suelo. Estoy hablando aquí de esta parte que son suelos irregulares. En la imagen del medio estamos viendo igual las curvas de nivel mediante también colores. ¿Qué me indica? Bueno, que la parte en verde son las partes más altas, a como va los amarillos, las pendientes son menores, son las partes medias, y las partes rojas, que si ustedes los ven, están como en la periferia, donde vemos en la primera imagen, que son las áreas de bosque, son las partes más bajas, o sea, donde por ahí desfogan las aguas. Por ahí vemos que ya esa imagen tiene un diseño de unos drenajes con unas flechitas. Entonces ya empiezo yo a determinar las depresiones, por dónde tengo que desfogar las partes más importantes de las aguas. ¿Okay? Y en la imagen de la derecha, sumamente importante, tenemos una tablita que dice valores de pendiente, donde las verdes son las pendientes del 0 al 5%, las verdes más claras del 5 al 10% y las rojas del 10 al 15%. Entonces, como un semáforo, ahí prácticamente vemos que lo rojo es donde vamos a tener problemas mayores en el tema de erosión. Entonces, ahí me dice que voy a tener que trabajar de forma diferenciada. Entonces, todo esto me permite hacer un análisis en temas de manejo de suelo. Voy a ir un poco rápido porque si profundizo mucho, no me alcanza el tiempo. Paso a hacer ya una implementación de un diseño. La primera imagen de izquierda a derecha de la parte alta, puedo ver un terreno ya aquí con un poquito más de cercanía, agarré un lote más pequeño, y puedo ver las cuotas y cómo se comporta. De hecho, de fondo se ven cómo estaba encamado los bloques anteriores. A la derecha ya vemos unas líneas rojas donde estamos implementando un nuevo diseño. Ya aquí yo puedo determinar cuánta área llevo en camino, cuánta área llevo en los bloques, y ves que vamos trabajando un poquito los bloques más en contorno para el manejo de suelo, siguiendo más las curvas de nivel. ¿Ok? Lo que nosotros acá llamamos las cuchillas, que son los bloques más pequeños, los ponemos en las partes más planas, en las partes más altas, para un tema de operación donde el boom tiene mayor acceso para hacer los giros en el tema de fumigación. Entonces, es prácticamente donde ya vemos el diseño implementado en la imagen de la izquierda abajo, ya cómo va a ser el diseño. Si tenemos tractores con sistemas de piloto automático, este diseño lo podemos incorporar en esos equipos GPS de estos tractores y ellos implementan este diseño. Podemos pasar esta información que tenemos en la cartografía y pasarlo a los tractores para hacer una implementación. Ya en la imagen de abajo de la derecha ya vemos la implementación, cómo cambió desde la primera imagen de la izquierda arriba con la última imagen, mejorando el manejo de la operación, mejorando el manejo de suelos en este caso y menos cantidad en temas de bloques porque son bloques más uniformes conforme la curva de nivel para el control de suelo. Ese es un ejemplo de la parte quebrada o topografías más irregulares. Vamos a pasar
al tema de las áreas más planas, donde tenemos fincas mucho más planas. Aquí tenemos un caso. Aquí ya no vamos a trabajar en el manejo de la conservación de suelo, porque en el ejemplo anterior teníamos suelos muy inclinados. En este caso tenemos suelos muy planos, ¿verdad? Más arenosos, suelos muy planos, donde tenemos que trabajar en el manejo de las aguas. Entonces, si ustedes ven acá, voy a pasar a la siguiente imagen. Me voy a ir a la tabla de pendientes. Vean que todo lo que está de café va del 0 al 1%. Prácticamente es plano, plano, plano. Y vean la cantidad de área que se puede ver en el lote. ¿Ok? Entonces, esta es una área que nos generó muchísimo problema porque no nos desfogaba el agua adecuadamente. Cuando teníamos precipitaciones muy altas, lluvias muy fuertes en pocos minutos, nos colapsaban los drenajes, se nos inundaba la piña y la perdíamos. Entonces, tuvimos que trabajar fuerte en este sistema. Generando toda esta información, podemos ver, bueno, ahí está del 1 al 2.5%, del 2.5 al 5, o sea, básicamente menos área en pendientes más altas y más áreas en pendientes más bajas. ¿Qué hicimos? Bueno, teniendo toda esta información, hacer un sistema de drenaje adecuado para que nos pudiera sostener esas aguas, evacuar esas aguas, a la vez sostener y evacuar las aguas, porque a la izquierda tenemos el río que se nos llenaba, nos prensaba el agua y nos inundaba. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, trabajar, calcular, de acuerdo al tipo de suelo, drenajes con profundidades de 1,5 metros, 2 metros, para que nos sostengan el agua. Por lo cual es importante sostener esas precipitaciones en estos eventos fuertes. Bueno, hasta aquí la parte de preparación. Voy a pasar a posiembra, que ya los lotes establecidos, ya sembrados, donde empieza su cultivo. Importante manejar, medir con exactitud el tema de las áreas. Tanto aquí estamos viendo un mapa de áreas de bloques ya sembrados. Aquí podemos ver el área total del lote, que es el área de la periferia, alrededor de 53 hectáreas. Generar toda esta información nos genera a tomar mejores datos. ¿Cuál es el área total de siembra? 41 hectáreas. ¿Cuánto es el área de calles internas? 6 hectáreas. ¿Cuánto de canales? ¿Cuánto de otras cosas que tengamos por ahí? Entonces, eso es importante evaluar para ver realmente cuánto es nuestra área de producción. Estamos hablando que si tenemos, acá se ronda entre un 10 y un 13% en caminos, pero me he encontrado por malos diseños de siembra, alrededor de un 16, 17% de caminos. ¿Qué sucede? Esa área que estamos utilizando para transportarnos y no para producción. Entonces, si ese 16, 17% con esas evaluaciones lo bajamos un 3, estamos hablando de un 4, un 5, un 3% que podemos pasar de áreas de caminos, de áreas de drenajes a áreas de producción. Entonces, es maximizar realmente el uso del suelo, ¿verdad? Tenemos otro mapa acá, es un mapa de caminos donde podemos saber la longitud, el área que tenemos de cada camino. Esto nos sirve mucho para manejar temas de presupuesto, mantenimiento de caminos. Tenemos el tema de los drenajes igual, determinar cuántos los drenajes que tenemos en cada bloque. Si tenemos un 12%, bueno, ¿por qué no tener un 8 o un 7? De acuerdo a cada evaluación, el tipo de suelo, el trabajo que se hizo en preparación, qué tanto se rompió esa capa del suelo. Eso es importante para un distanciamiento, como la topografía de esa área, de ese lote, para poder determinar cuánto puede ser la distancia, que no sea teórica, sino de acuerdo a la necesidad de cada bloque, ¿verdad? Eso nos va a determinar igual en temas de cuánta área de siembra podemos tener. ¿Okay? Pasamos, igual, aquí tenemos el dato de drenajes también y de las secciones. Este es un reporte que se maneja para el tema de manejo de piola. Aquí se empiola las orillas para sostener las matas. Entonces, con estos reportes podemos presupuestar cuánto material vamos a necesitar para este tipo de trabajo. El tema de rondas, igual, presupuestar, bueno, cuánto la chapia, cómo pago la chapia, cuántas rondas tenemos. Entonces, es una serie de información que podemos generar por medio de la cartografía y por medio de este levantamiento que se hace con drones para determinar con exactitud las labores que queremos hacer en finca. ¿Okay?
Paso al tema de fumigación con drones. Este es un tema que estamos trabajando muy fuerte, muy fuerte. Se decía que por temas de que en piña se maneja muy altos volúmenes, no iba a funcionar. Bueno, yo le puedo decir que la experiencia que ya tengo por varios años de tema de fumigación con drones en piña, pues sí funciona, no es para todas las labores, eso tiene que tener claro. Si hablamos de fertilización convencional, en piña convencional no es para ese tipo de labor, pero le puedo decir que, paso acá, voy a brincarme, que estamos madurando los bloques de piña con dron y tenemos mejores resultados. Normalmente se maduraba con personas, con mangueras, se maduraba con spray boom, y los resultados que estamos teniendo con el tema de dron son mejores que con esas dos labores que se hacían anteriormente. Manejamos volúmenes, normalmente en maduraciones, bueno, se manejan muchísimos volúmenes. Aquí hay un tema del uso del agroquímico como tal, hay un tema importante del uso del agua también, de la reducción de todo eso. Estamos hablando que antes se maduraba a 2.000 litros de agua o 1.000 litros de agua, hoy estamos madurando a 30 litros de agua. Eso es lo que el dron que estamos utilizando. Bueno, voy a volverme aquí un poquito las características del equipo que estamos utilizando, que es el que nos ha dado el mejor resultado. Es un dron DJI Agras de T30, de 30 litros. Básicamente 1 hectárea la estamos madurando en 8 minutos. Tiene pues su radar, la carga rápida de sus baterías que dura alrededor de 10 minutos. El ancho de fumigación puede ser hasta 9 metros. Estoy diciendo que ahorita nosotros les voy a dar los datos claros en el tema de maduración. Maduramos alrededor de 2,5 metros de altura de la piña, con un traslape de 5 metros o un SWAT de 5 metros y a 30 litros por hectárea en volumen ya de aplicación, con los resultados increíbles. Ya por ahí vamos. Entonces estamos haciendo una descarga considerablemente con lo convencional que se hacía con el spray boom o con mangueras. Otras aplicaciones que estamos usando el tema de manejo con los drones, aplicación de herbicidas en drenajes. Ya no el spray boom aplicando todo el bloque de piña, donde hay golpe en todo el bloque de piña, o igual con mangueras de personas, que es mucho más lento, sino que se está fumigando con tema de drones. Entonces, se pasa y se fumiga con el dron solo los drenajes, entonces solo vas a golpear las orillas de la piña de esos drenajes. La reducción en temas de insumos, en temas de agua, son muchísimas, entonces es bastante importante. Nematicidas, fungicidas, insecticidas, se está manejando con drones. Hay un punto muy importante que se está manejando en este momento, que es, tenemos unas condiciones climáticas en estos meses de muchísima lluvia, lo que no nos ha permitido fumigar normalmente con los spray boom. Son spray boom, equipos de fumigación que llevan 6,000 litros, ¿verdad? Que el peso de esos equipos es bastante amplio, y nos dañan los caminos, o no podemos pasar simplemente por los pasos o por los caminos, hay pegaderos y no podemos hacer una operación normal. ¿Qué está pasando? Bueno, cuando son aplicaciones fungicidas, herbicidas, nematicidas, insecticidas, pues los estamos haciendo con drones en esos bloques o en esos lotes o en esas fincas donde normalmente no podemos entrar con los equipos por este momento. Entonces, es una solución para que no se nos queden aplicaciones retrasadas o un mal cumplimiento de acuerdo a la programación que tenemos en el cultivo. Hay un tema de conteo de plantas. Trabajamos junto, la empresa a la que represento se llama Agritop, no les dije al inicio, junto con una empresa Mapsense, donde por medio de inteligencia artificial trabajamos igual con drones, hacemos un levantamiento del área con el dron, pasa por un sistema que fue creado, que es un algoritmo en el cual se determina cuánta cantidad de plantas tiene cada bloque. Aquí podemos ver las matas de piña con su unidad contada. Eso nos lleva a una información, como lo ven acá. Aquí vemos el bloque, a la derecha el montón de puntitos verdes, donde estamos contando los cultivos. Y como vemos aquí al final, en la parte baja de esta consulta del software,
Ahí podemos ver, bueno, el recinto es el número de bloque, en este caso el 16. Yo toco ese bloquecito, se me marca en azul. Veámoslo de derecha a izquierda. Él me dice el área, 0.16 hectáreas. Me dice la cantidad de plantas que hay en ese bloque. En este caso, 11.546 unidades. Y me hace el cálculo de la densidad. En este caso, 70.590 unidades. Ok. ¿Qué pasa si tengo la siembra muy pegada? Voy a tener mucho más cantidad de plantas, muy probable que mucho más problemas, una fruta más pequeña. Entonces, si yo tengo establecido que tengo que sembrar, en este caso, 71.000 plantas por hectárea, este es el sistema que me dice, estás por encima o estás por debajo o estás cerca de lo correcto, ¿verdad? Y me dice en la conciencia cierta cuántas plantas tengo sembradas. ¿Qué pasa? Que normalmente se hace por medio de personas contándolo con con un contador manual o con una María, nosotros le llamamos acá María, con un contador manual en el campo, y puedes pasar hacer un reconteo 2 y 3 o 4 y ninguno te va a pegar. Todo te van a dar datos o para arriba o para abajo, perdón, porque la variación es muy grande y la incertidumbre también de esa forma. Entonces, con esto tenemos el dato exacto, realmente las plantas sembradas. ¿Por qué es importante conocer el dato exacto? Porque vemos nuestra fertilización de acuerdo a la cantidad de plantas que tenemos, calculamos nuestras frutas de cosecha de acuerdo a esas plantas, todo el tema del presupuesto de exportación, cuántas frutas voy a sacar por cada grupo o cada bloque. Entonces siempre es importante tener el dato exacto para corregir todos estos fallos que podamos obtener en el tema de conteo. Por acá podemos ver el distanciamiento. Eso nos permite ver distanciamientos de siembra, hacer cálculo de unidades. Y por aquí voy a pasar también en el tema, ya voy a terminar, creo que con esta filmina termino, que es el tema de muestreos. ¿Qué es importante? Bueno, aquí muchos de los muestreos anteriormente se hacían con una hoja, con una persona que llegaba al campo con una hoja, si llovía se le mojaba la hoja, a veces se rompía la hoja, se perdía la hoja, llegaba a de la oficinista y el oficinista tenía que agarrar esa hoja, y pasarlo en Excel. Entonces, era un montón de procesos de trabajo que se daba en ese punto. Ok, hoy se crea una app, creo que hay varias por ahí, en el cual se adecua de acuerdo a cada cliente. Usted muestrea con su teléfono, usted va muestreando, si va muestreando frutas, si va muestreando plagas, va muestreando en su momento con un teléfono. Puedes ver el punto exacto donde donde se ha muestreado, el recorrido que se hizo en ese muestreo, la georreferenciación queda y, importante, los datos por medio de un chip, o sea, un chip celular que anda el teléfono, automáticamente se actualiza la plataforma y los datos están llegando en tiempo real. Entonces, ahí lo puedes, ya estando en la plataforma, lo puedes descargar de Excel o de los datos como lo quieras manejar. Entonces, eso es sumamente importante, tanto para validar la información que fue el muestreo en el lugar correcto, de la forma correcta, y que los datos son correctos, no hay extravío, no hay problemas en temas de manipulación de la información, y es mucho más rápido y más eficiente. Entonces, por ahí tenemos un poquito, creo que el tiempo se me queda corto, me hubiera gustado explicarles un montón más de lo que estamos haciendo, pero básicamente una pincelada de este proyecto que tenemos ya muchos años de estarlo trabajando, mejorando, actualizando, y pues con unos datos increíbles, con un aporte importante al productor, que al final lo que andamos buscando es tener el manejo de toda la producción y los datos para ir generando y realizando cambios. Entonces, agradecerles. Es un placer haber estado con ustedes. Estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Álvaro. Y bueno, siguiendo con nuestro programa dentro del panel del sector productivo, vamos a dar inicio a la tercera ponencia a cargo del ingeniero Joel Naranjo Sánchez, quien es ingeniero en alimentos, miembro del Consejo Veracruzano de Productores de Piña, Asociación Civil, con el tema Necesidades de piña para la industria.
El ingeniero Joel Naranjo Sánchez es ingeniero en alimentos y dedicó 10 años de su vida al control de calidad en la agroindustria de piña, dentro de las empresas Jocover y Coprinsa. Fundó una empresa de empaque de fruta fresca para exportación. Cuenta con más de 30 años de experiencia como productor de piña. Fue vicepresidente y después presidente del Consejo Veracruzano de Productores de Piña, Asociación Civil. Además, el ingeniero Joel se dedica a la producción y comercialización de piña, carne y leche de búfalo. Adelante, bienvenido. Gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el ingeniero Joel Naranjo Sánchez. Actualmente soy productor de piña de la zona productora de piña más grande del país, que es la zona de Isla Juan Rodríguez y Villafleta, aquí en el estado de Veracruz. Me invitaron a participar en este seminario y con gusto vamos a tocar el tema de las necesidades de abasto de piña para la industria. Podemos platicar y podemos comentarles que la reconversión productiva en el caso de la piña MD2, de la piña cayena a piña MD2, fue un parteaguas en la cadena de producción de piña en México. Anteriormente, en el año 2000, prácticamente dejamos de producir piña para exportación, pero dejamos de producir porque el mercado de exportación ya exigía la nueva variedad. Entonces, al no tener la fruta que el mercado de exportación requería, pues nos dimos a la tarea ya como productores organizados en el Consejo Veracruzano de Productores de Piña, y ya organizados en el sistema Producto Piña. El primer tema fue el de reconvertir la variedad de cayena a MD2. De esta manera, y viniendo de un colapso piñero muy fuerte a finales de los 90 e inicios del año 2000, en donde prácticamente la exportación quedó en cero, como comentaba yo, y la entrada de fruta enlatada de países asiáticos en México, pues dio como resultado un colapso económico en la zona piñera de grandes dimensiones. Afortunadamente nos organizamos y la prioridad era reconvertir la variedad. Del año 2000 a la fecha, y gracias a la organización que se dio de manera real en el 2006, pudimos tomar esa iniciativa y bueno, hoy vemos que hay un equilibrio entre la fruta que se va de exportación, la fruta que se consume en el mercado nacional, la fruta que se destina a la industria. Realmente, el desarrollo económico de la región ha sido y es muy importante. Debemos fortalecer de alguna manera nuestras cadenas productivas. En el caso de las necesidades de abasto para la piña, en necesidades de abasto de piña a la industria, pues hoy día, debido a la reconversión, bueno, se ha dejado de producir la piña cayena, que es la piña con destino industrial por excelencia. Es la fruta que nos da las cualidades organolépticas, pues para ser envasada en productos sólidos como son los almíbares. Es una fruta más jugosa, entonces se obtiene mayor rendimiento de jugo. Entonces, la fibra también nos permite tener un producto deshidratado de mejor consistencia, pero que lamentablemente esa necesidad hoy día no se puede cubrir porque digamos que se está produciendo más piña miel con destino a los mercados nacionales de consumo y a los mercados internacionales de consumo de piña fresca. Podemos decir entonces que solo
en los requerimientos de piña para la industria rebasan más de las 300,000 toneladas anuales para cubrir la necesidad solo de piña industrial. Hay una demanda nacional de cuando menos 50,000 barriles de jugo de piña concentrada. Si tomamos en cuenta que para producir un barril de jugo de piña concentrado se ocupan 3 toneladas de fruta, pues ahí tendrán ustedes un número que cuando menos son 150,000 toneladas destinadas al jugo, mientras que el resto pues se distribuye entre la fruta que se destina a ser enlatada en almíbar, la fruta que se destina a ser deshidratada, la fruta que se destina a ser congelada, más la fruta que se destina a los jugos naturales, porque también hay una industria artesanal que vende jugo de piña en nuestra zona y en otras partes del país. Entonces, hoy es latente y es una realidad que la escasez de piña para el abasto de la industria es una realidad. Necesitamos reactivar e ir un poco, si no reconvirtiendo, sí ir apoyando un poco más la fruta con destino industrial. Tenemos un buen mercado de exportación, tenemos un excelente mercado nacional. México consume muchísima fruta fresca y también enlatada, muchísimo jugo, muchísimas bebidas que llevan jugo, pero la realidad es que no está alcanzando la fruta, no nos alcanza la fruta. Es ahí donde la importancia de mantener el desarrollo económico de esta región, ya que el cultivo es un alto generador de empleo, un alto generador de bienestar, para lo cual yo me gustaría redundar en esto. La única forma en la que podemos avanzar y mantener el equilibrio de la cadena productiva es concertando ideas nuevamente, reuniéndonos y fortalecer otra vez los comités y temas productos, porque son la única instancia donde se concerta el productor, los empacadores, exportadores, los prestadores de servicios, los transportistas y por supuesto que los agroindustriales. Y es donde se plasma un plan de trabajo, un plan rector, en el cual sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos y planeamos cómo queremos hacerlo, siempre con la participación del gobierno estatal, del gobierno federal y con sus instancias. Necesitamos involucrarnos todos nuevamente, todos. La Secretaría de Economía es la que permite luego la entrada de productos procesados del extranjero. La Secretaría de Agricultura es la que apoya y está pendiente de los productores. La Secretaría de Planeación. Todo lo que involucra a la cadena productiva debe volver otra vez a retomar el tema y para poder sacar adelante de manera ordenada y en base a un plan rector, nuevamente ir atacando las necesidades, ir viendo los eslabones más débiles, porque hoy día tenemos una cadena equilibrada, se puede decir, pero cuando se pierde el equilibrio de esta cadena realmente es catastrófico. Hay pérdidas para todos. Si queremos tener una cadena productiva que avance con eslabones fuertes, debemos seguir concertando ideas, debemos seguir centrándonos en la misma mesa para poder sacar adelante el sistema producto piña y que las familias que viven de esta cadena productiva pues sigan teniendo el desarrollo económico para
fortalecer su familia y sus necesidades. Entonces, es muy importante, y a manera de conclusión, es muy importante que la industria se vea fortalecida. Es muy importante que la industria tenga el abasto suficiente de fruta, porque la fruta que va a la industria no debe llegar a los mercados de fruta fresca, no debe llegar a los mercados de fruta de consumo al natural, porque nuestro país, aunque es un gran consumidor de fruta, rápidamente lo saturamos. Y cuando lo saturamos, inmediatamente los precios vienen en caída. Hay también que decir, con claridad y honestidad, que el cultivo de la piña es una práctica en la que siempre va a haber productos con destino a la exportación, o como decimos, frutos de primera, frutos de segunda, frutos de primera industrial y frutos de segunda industrial. Entonces, normalmente nuestras plantaciones siempre tienen frutos que deben de ser procesados, porque de tal manera, si no se procesan, llegarían a los mercados de consumo natural, de consumo fresco, y esto nos daría pues una saturación en los mercados, de tal forma de que el precio se nos vendría abajo. Quiero redundar mucho entonces en la importancia de la industria en la cadena productiva. Es un bien y es un bien necesario. Hay que fortalecernos, hay que fortalecer al productor, hay que fortalecer al industrial, hay que fortalecer al empacador y exportador, hay que fortalecer a todos los que integran de algún modo esta cadena, porque eso ha hecho que el desarrollo económico de esta región sea de los más altos. Porque la verdad todos hacemos un gran esfuerzo para sacar adelante el cultivo, un gran esfuerzo para sacar adelante nuestros negocios y para sacar adelante a nuestras familias, porque son miles de empleos que se generan día a día, directos e indirectos. Yo creo que cuando tengamos conciencia de eso nuevamente y nos involucremos otra vez todos en el desarrollo del cultivo y de la actividad piñera, o más bien en el desarrollo otra vez del sistema producto piña, pues estaremos en el camino correcto. Yo les agradezco mucho la invitación. Sé que este seminario va a ser de gran ayuda. El Istmo tiene mucho potencial y estamos conscientes de ello. Entonces, pues, enhorabuena, muchas gracias. Seguimos pendientes. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Joel por su intervención y dando seguimiento para cerrar este panel con nuestra comentarista, la maestra Gloria Arceo Castro, representante del Sistema Producto Piña en México. La maestra Gloria Arceo es originaria de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Es licenciada en Biología por parte de la Universidad Veracruzana. Y bueno, es maestra en Ciencias en Ecología y Ciencias Ambientales. Es egresada de la Facultad de Ciencias, División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. De enero del 2008 a diciembre del 2020 ha sido facilitadora del Comité Nacional del Sistema Producto Piña y su figura jurídica, Comité Sistema Producto Piña de México Asociación Civil. De agosto del 2006 a diciembre del 2007, facilitadora estatal de los 11 comités Sistema Producto registrados en el estado de Veracruz como parte del programa de fortalecimiento a los sistemas producto desarrollados por Zagarpa e Inca Rural. Al término de su presentación, de su relatoría, vamos a tener la sesión de preguntas para que por favor las hagan en el chat. Gracias. Adelante, doctora Gloria Arceo, bienvenida.
Buena tarde. Disculpen, ¿se ve bien la pantalla? Sí, buenas tardes. Sí, sí se ve bien, sí, sí. Perfecto. Entonces me arranco. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a participar en este evento. Y yo básicamente quisiera centrar mi participación en la función de comentarista en puntualizar los principales puntos o los principales aspectos que se trataron en las presentaciones anteriores y vincularlas con la experiencia que una servidora y la mayoría de los que participaron previamente tuvimos en la participación en el sistema Producto Piña, tanto del Estado de Veracruz como a nivel del Comité Nacional. Y no me detengo más, avanzo. Quisiera tomar como referencia o tener como marco los objetivos que ya refirieron al principio respecto a los objetivos que persigue el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y en particular este seminario. Se habla básicamente de acercamiento y vinculación entre instituciones gubernamentales, académicas, de investigación, el sector productivo y la integración de cadenas productivas estratégicas. Se habla de compartir experiencias exitosas de encadenamientos productivos y se habla de generar o aportar propuestas para el diseño de políticas públicas para el desarrollo del sector agroalimentario e industrial en la región del Istmo de Tehuantepec. Ese es el marco en el que nos vamos que voy a tratar de resolver mi participación en este momento. Entre los principales aspectos que destacan de las presentaciones que me precedieron en el panel, tenemos lo siguiente. Se refirió la importancia de la investigación y desarrollo tecnológico, básicamente encabezado por el INIFAP, con la participación de varias instituciones educativas e investigación además. El parteaguas que representó la reconversión productiva a MD2, de tener una producción básicamente basada en cayena lisa y la importancia de producir ahora la variedad de MD2 para participar en un mercado que la estaba demandando. Esa reconversión productiva no solamente fue de la variedad, sino también el asunto de los sistemas de producción, de tener un sistema de producción tradicional, por llamarlo así, a tener un sistema de producción en ambiente protegido. También se habló en las diferentes reuniones, en las diferentes presentaciones. Maestra Gloria, perdón. Sí. ¿Podrá poner su presentación en modo amplio, amplificarlo para que pueda pasar a la siguiente diapositiva? Porque no avanza. A ver, no sé qué, es que no sé qué están viendo ustedes. Bueno, estábamos viendo su presentación. ¿Ya no avanza? Quítela y vuélvela a poner, vuélvela a cargar. Ok. Ahí está. Ahora nada más. ¿Ahí está ya? Ahí está, nada más hay que ampliarla. Y en el PowerPoint darle modo presentación. Ya está. ¿Es correcto? Pero no la lanzo. No, en el PowerPoint es necesario darle modo presentación. Ya se lo di, pero yo sí lo veo, ustedes no. Miren, vamos a hacer lo siguiente. O me indican si deja de compartir y luego volver a compartir. Ok. Deja de compartir y luego volver a compartir. ¿Aún no? No veo la presentación, la vemos a usted.
¿Se puede ya así? ¿Se mira así? Vuelva a compartir, a ver. Comparta. A ver, Ahí estaba, ahí estaba. ¿va de nuevo? ¿Está bien así? La acabamos de ver, pero ahorita se quitó. A ver, comparta. Ahí está, doctora. Ok, bueno, avanzo en lo siguiente. Entre los puntos estamos hablando de la transferencia y adopción de tecnología por los productores. Eso también se abordó en la reunión, en las participaciones. Se habló también de la importancia de la capacitación a los diferentes actores participantes en la cadena productiva. Se habló de los principales sistemas productivos, ventajas, desventajas, impacto económico, social y ambiental. Se habló de los principales factores que determinan la calidad de la fruta para los diferentes mercados, de la inocuidad, de los rendimientos por hectárea, de productividad, de rentabilidad. Se habló también de la importancia de entender el mercado, destinos de la producción, tipos de producción, cosecha, empaque en función de los clientes, de la regularidad del abasto, de la comercialización formal. Se habló también de la importancia de la organización entre los diferentes actores que integran la cadena productiva y se habló también del papel de los comités Sistema Producto Piña estatales y Comité Nacional en el desarrollo de esta cadena productiva. Esos fueron los temas a grandes rasgos que se tocaron previamente. Todos tuvieron básicamente, a mi particular opinión, dos puntos de coincidencia. Uno es la planeación y el otro es que todas estas cuestiones no solamente hablan de la tierra, de la piña, de la tecnología, sino que están centrados en las personas que participan en esta cadena productiva. Quisiera tocar básicamente o retomar dos puntos y destacar cuál es la importancia de la cadena productiva en esta región del Istmo de Tehuantepec. Veracruz y Oaxaca producen 8 de cada 10 piñas de este país. Si bien se habla de que hay 14 estados en la República que producen piñas, que hay aproximadamente 3,500 productores de piña continuos o constantes, no esporádicos, la realidad es que Veracruz y Oaxaca, que están en esta región, son la principal región productora de piñas en el país. No quisiera detenerme mucho, se habló también de que el mercado de la producción de piña va al mercado fresco nacional en su mayoría, un 10% a la exportación y la industria procesadora aproximadamente un 20%. Hay algo más que hay que destacar, los costos de producción de una hectárea de piña no son baratos. Es una inversión importante que precisamente es necesario planificar y cuidar para que esa inversión se vea reflejada en importantes ganancias. Voy a referirme ahora en el tema en particular o en cómo vinculamos a la cadena productiva en los objetivos de este seminario. Se habla de la importancia de vincular a las instituciones gubernamentales, académicas, educativas, con el sector productivo y con el desarrollo de cadenas productivas estratégicas. Y quisiera referirme a una experiencia que, si bien como todas las experiencias son perfectibles, nos dejó grandes enseñanzas, tanto positivas como en aspectos con oportunidades de mejoramiento. Vamos a hablar de una estructura organizativa en términos de producción. Y esa estructura organizativa está reconocida en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como sistema producto. Un sistema producto, de acuerdo a la ley, es un mecanismo de planeación, de comunicación y concertación permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas productivas. Si vemos en la imagen de arriba, el sistema producto está integrado, por un lado,
por los diferentes eslabones que participan, en este caso, en la cadena productiva de la piña: productores, comercializadores, transportistas, industrializadores y proveedores de insumos y prestadores de servicios, entre muchos otros. Cabe mencionar que en esta región del Bajo Papaloapan, en esta región de Loma Bonita, Villazueta, Isla, Rodríguez Clara y municipios colindantes, la actividad piñera es la detonadora de la mayoría de los ingresos y de la actividad económica de la región. En el sistema producto también participan instancias de apoyo, lo que nosotros llamamos en su momento como socios estratégicos, y estamos hablando de universidades, centros de investigación y diversos consultores o especialistas en diferentes aspectos de la cadena productiva. Y otro elemento, otro actor importante o actores importantes son las diferentes dependencias de gobierno estatal, federal y municipal. Entonces, el sistema producto es un mecanismo de planeación, punto que fue común en todas las presentaciones. Están integrados, como mencionamos, por los diferentes eslabones o agentes económicos que participan desde la producción hasta la comercialización y destino final de un bien o servicio, en este caso la piña. Y esos sistemas productos se integraron bajo un modelo participativo de planeación estratégica, buscando la competitividad del sector rural. Sus impactos se ubican tanto en el ámbito económico, social y cultural, generan empleos, incrementan el número de actores que participan o que se involucran, se impactan también en el desarrollo de capacidades de las personas que participan en esto, en la mejora de sus ingresos y contribuyen a transformar la calidad de vida de los integrantes de esos eslabones. Insisto, los sistemas producto son una instancia, un organismo, un ente reconocido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y en su momento ahí mismo identifican dos tipos de niveles generales, que son los comités Sistema Producto Piña nacionales y los comités Producto Piña regionales, que se bajaron a los comités estatales Sistema Producto Piña. En la experiencia que nosotros vivimos, fue muy importante identificar que participaron 5 estados: Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Nayarit y Quintana Roo. Ellos son los que estuvieron integrados en el Comité Sistema Producto Piña Nacional, y el que lideró básicamente todas las acciones por el gran desarrollo que logró en su estructura de planeación fue el Comité Sistema Producto Piña Veracruz y básicamente el Consejo Veracruzano de Productores de Piña. No quisiera detenerme mucho en esto, pero insisto en la vinculación con los objetivos de este seminario y del Plan de Desarrollo del Istmo. Los sistemas producto como una estructura integradora de los diferentes eslabones, de los diferentes actores que participan en la cadena productiva, tienen como función generar la participación de los diferentes actores, desarrollar proyectos específicos para mejorar la competitividad, gestión de apoyos de diversos programas y de diversas fuentes de financiamiento para poner en marcha los proyectos del Plan Rector, y desarrollar acciones de formación dirigidas a elevar la capacidad de interlocución, de gestión, de negociación, no solo de los directivos de los comités, sino de los diferentes actores que participan en la cadena, insisto. Siguiendo con la importancia de la planeación, los comités Sistema Producto estatales y nacional tienen un elemento o un instrumento de planeación denominado Plan Rector. Bien dice el dicho que quien no sabe a dónde va, cualquier camino le parece bueno. Y los sistemas producto no trabajaron así. Se desarrolló un plan rector que implica todo un proceso de planeación estratégica que parte de un diagnóstico, que parte de una ruta a seguir o el camino que vamos a seguir, que es un esquema estratégico. Se desarrollan o se enuncian los diferentes proyectos que van a llevarnos en la ruta crítica a alcanzar un punto de destino que se denomina visión. Básicamente, el plan rector es el alma
de la planeación de las cadenas productivas, y en este caso de la cadena productiva piña, que es estratégica en la región del Istmo. Quiero presentarles de manera breve el sistema producto piña, cómo está integrado, cómo estuvo integrado o está integrado. Tiene los diferentes eslabones como son productores, empacadores y exportadores, industriales, proveedores de insumos de maquinaria y equipo, prestadores de servicios, y todos estos eslabones que a su vez al interior nombraron representantes para sentarse en estas mesas de diálogo. Ellos mismos nombraron un representante no gubernamental, que es un representante de todos ellos que fungía como presidente o funge como presidente del comité, y un representante gubernamental, que en el caso del nacional es o ha sido nombrado el delegado de uno de los principales estados productores, y en el caso de los estatales el representante gubernamental es el delegado del estado donde se asienta o donde tiene su sede cada uno de los sistemas producto piña estatales. Y como mencionamos, existen socios estratégicos que cumplen con esa vinculación de las diferentes instancias con el sector productivo. Dependencias federales relacionadas con esto, como son economía, agricultura, aspectos financieros, Conagua, Semarnat, dependencias estatales que son las representaciones de estas dependencias en los estados, instituciones de investigación como el papel básico e importante que ha representado el INIFAP en el desarrollo del sistema producto piña, y escuelas y universidades que apoyaron o que han apoyado en cuestiones de capacitación y transferencia de tecnología. En este escenario quisiera mencionar que la experiencia que tuvimos con el sistema producto piña, tanto a niveles estatales y el nivel nacional, se presenta una serie de retos ahora. Estuvimos funcionando como sistema producto activamente y con una representación importante básicamente 10 años, de 2006 a 2016. A partir de 2017 se retiraron los apoyos para la operación de esos comités en los estados, y el Comité Nacional vive de las representaciones estatales. No se podría entender un comité nacional sin la participación de los estados, los principales estados productores. A partir de 2017 se fue diluyendo un tanto este asunto de la operatividad del sistema producto, precisamente porque los comités estatales dejaron de tener actividad regular, y finalmente existe un comité nacional operando, y los retos actuales de la cadena productiva voy a señalarlos básicamente. Es importante considerar los beneficios del sistema de producción intensiva en ambiente protegido, ya que es el más adecuado a las condiciones de México y produce fruta con mayor inocuidad, rentabilidad y menor impacto ambiental. Es importante desarrollar e implementar un manejo integral de los residuos agroplásticos derivados de este sistema de producción. Es importante avanzar en la obtención de las certificaciones. Es importante considerar la planeación de la producción, fortalecer la industria procesadora en el mejoramiento de sus procesos y mantenimiento de aranceles para impedir que se importen volúmenes que dañen al mercado nacional. Es importante desarrollar una logística de transportación marítima que permita en su momento aprovechar las ventajas del corredor del Istmo de Tehuantepec. Es indispensable y necesario retomar la experiencia de los sistemas producto piña estatales y nacional, considerando las partes positivas y perfeccionando aquellas áreas de oportunidad. Y pues precisamente participar en el replanteamiento de esquemas de apoyo para las cadenas productivas estratégicas. Por último, quisiera cerrar en todo esto diciendo que la región del Istmo de Tehuantepec puede posicionarse como una zona estratégica de desarrollo del país, y la cadena productiva piña puede contribuir de manera importante a esto. Es necesario hacer inversiones precisas, correctas de tecnología, aspectos productivos, agroindustria, comercialización y programas para el desarrollo social y humano. Como dijera Serrat, no hay que olvidar
que el sur también existe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Gloria Arceo. Sí, muy interesante. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Y por aquí tengo la primera para el ingeniero Natanael. Con base en la tecnología aplicada, ¿cuál sería el nivel de rendimiento óptimo al que aspira la empresa? Y si además consideran la utilización de algunos indicadores ambientales como huella hídrica o de carbono para medir y eventualmente reducir el impacto de la producción de piña de su empresa al ambiente. Ingeniero, adelante. Bueno, contestando la primera pregunta, nosotros aspiramos a un rendimiento concretamente de 80 a 100 toneladas por hectárea. Pero más que el rendimiento, necesitamos adecuarnos a nuestro mercado. Actualmente, el mercado, que es básicamente nacional, exige fruta de tamaños o de pesos promedios que van alrededor de los 2 kilos. Entonces, por ese motivo, nuestros rendimientos deben andar o aspiramos a tener rendimientos de unas 80 toneladas porque la densidad de siembra que podemos tener no nos permite quizás tener arriba de 100 toneladas, porque para ello podríamos tener fruta muy chica que no estaría siendo bien aceptada por nuestros clientes y de esa manera no nos convendría. En cuanto a la otra pregunta, es interesante que pudiéramos establecer ese sistema de rastreo, ya que la tendencia debe ser hacia cuidar más el ambiente, cada vez producir teniendo menores emisiones, principalmente de dióxido de carbono. Entonces sí, de momento no tenemos nada establecido como tal, pero sí, claro que sí, estamos interesados y abiertos a poderlas establecer. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta para el ingeniero Naranjo, Joel. ¿Qué aspectos identifica como necesarios para generar una estrategia que permita articular la cadena agroindustrial de piña, que permita una distribución más equitativa del valor generado en toda la cadena? ¿Y cómo asegurar el abasto de materia prima en los volúmenes y calidad requerida por la agroindustria, sobre todo para vincularse con los pequeños productores? Adelante, ingeniero. Me parece que tiene cerrado su micrófono. Sí. El ingeniero Joel. ¿Sí me escucha? El ingeniero Joel Naranjo. Bien, al parecer no nos está por ahí, tenemos algún detalle de conexión.